Cuando falleció el artista que vamos a hablar hoy, el 1 de mayo recién pasado, el primer ministro Justin Trudeau señaló que él había capturado el espíritu de nuestro país en su música y con ello ayudó a dar forma al paisaje sonoro de Canadá, que su música sigue inspirando futuras generaciones y que su legado viva aquí entre nosotros para siempre. Gordon Lightfoot, el gran cantautor canadiense, falleció a los 84 años el 1 de mayo de 2023. I'm standing at the door with my head bowed in my hands, not knowing where to sit, not knowing where I stand. My father looms above me, for him there is no rest. My mother's arms enfold me and hold me to her breast. They say you've been out a-wandering, they say you've traveled far. Sit down, young stranger, and tell us who you are. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Música como Excusa. Quisiera decirles que el fallecimiento de Gordon Lightfoot, recién el 1 de mayo de este año 2023, en lo personal me produce un sentimiento muy especial porque son muchos los años que yo conozco a este artista. Lo siento muy mío porque es un cantautor que no es muy conocido, por lo menos en los ambientes donde uno se mueve. Estuvo a la sombra de muchos grandes artistas de su tiempo, muchos de ellos están muy vigentes hasta el día de hoy, como Neil Young, como Bob Dylan. En su misma época también había otros artistas que eclipsaron de alguna manera su presencia en las páginas de la historia del rock y del folk norteamericano. Y yo lo descubrí, la verdad, que tempranamente, cuando ya de pequeño había escuchado algunas canciones de él en la radio, un par de canciones, que sin saber de quién eran, siempre las registré, algunas veces las grabé, y algunas vez pronunciaron su nombre en la radio y yo lo escribí como tal cual me sonaba, un nombre difícil, ¿ya? Difícil para quien en una época que no había internet, ¿ya? Y que uno escuchaba los nombres rápidos y escuchaba cómo sonaban, hasta que un día, terminando el colegio, terminando la enseñanza media, un poco antes, un compañero curso, a quien siempre aprovecho de hacer un recuerdo en esta instancia, porque entre los dos compartimos mucha música. Él me presentó música que yo no conocía y yo a su vez hice lo mismo con él. Un compañero que ya no está, que es Lucho Áurigo. Un recuerdo siempre muy fraternal para él. Me prestó un disco fantástico que la verdad que quedé flechado inmediatamente, y ahí descubrí que el músico que estaba detrás de ese par de canciones que yo había grabado alguna vez en cassette a mediados de los 70 pertenecían a este gran compositor de Ontario, Canadá, Gordon Lightfoot. Y desde entonces lo he seguido, tengo mucha de su música. No voy a hacer un recuento de su música porque la verdad que básicamente lo que quiero hoy día es hacer un poco un homenaje a Gordon Lightfoot, que ya muy tempranamente en los años 60, cuando tenía apenas 20 años, 21 años, algunas de sus canciones fueron grabadas por Elvis Presley, por Bob Dylan, por Pete Seeger, por Peter Mary, en fin, por distintos artistas de la escena del folk de Estados Unidos y Canadá, sin probablemente saber efectivamente quién estaba detrás de estas canciones. Gordon Lightfoot nació el 17 de noviembre del año 1938. Desde muy temprano descubrieron sus padres ahí en Ontario, en la ribera. Orillia se llama una ciudad turística que está en la orilla del lago Ontario, al otro lado de Estados Unidos, digamos. Desde temprano descubrieron la afición de la música de Gordon. Sus papás eran comerciantes, tenían un local de aseo industrial, en fin. Y Gordon, que tenía desde pequeño, destacó por su voz, podía hacer distintas voces, distintos registros, tocaba guitarra y piano muy bien, y cuando pudo partió a Estados Unidos el año 58, 59,
a California a estudiar precisamente música. Entró a una escuela de música para estudiar composición y arreglos de jazz. Y ahí, a principios de los 60, frecuentó todo el ambiente del folk que se vivía en California en esa época, y interactuó con distintos artistas que grabaron algunas de sus canciones, como los The Weavers, ¿no es cierto? Este trío folk, o también con Pete Seeger o algún otro artista de la escena de entonces, cuando en realidad había que salir de Canadá. Canadá era todavía muy provinciano, ¿no es cierto?, para efectivamente hacer una carrera musical. Bueno, él terminó su estudio en esa época, grabó algunos jingles, hizo arreglos musicales, tocó en el circuito folk de California, básicamente Los Ángeles, San Francisco, frecuentó algunos de estos lugares, conoció a muchos músicos, productores. No obstante, él volvió a Canadá a principios de los años 60, a continuar una carrera que había empezado en Estados Unidos de forma muy incipiente. Tocó en distintos bares, locales, en el circuito folk. Efectivamente tuvo bastante éxito en ese circuito, hasta que Albert Grossman, nada menos que el productor de Peter Mary o el productor de Bob Dylan, lo contrata y lo lleva de vuelta a Estados Unidos al año 64, 65, para grabar su primer álbum en el sello United Artists. Ahí graba 4 discos en el sello United Artists, entre los cuales algunos de los temas que él había compuesto anteriormente, que ya habían sido tocados, grabados por otros artistas, como el gran tema Early Morning Rain, que es casi un estándar, ¿no es cierto?, de la música folk. Hasta que el año 1970, después de, como les digo, 4 o 5 discos que graba para United Artists, finalmente contratado por el sello Warner. El sello Warner entonces tenía nada menos que músicos como James Taylor, tenía músicos a bandas como, posteriormente, bueno, Warner y Reprise tenían contratado gente como Lee Young, como otro canadiense, o su compatriota Johnny Mitchell. Y estábamos en plena época post-Woodstock, ¿no es cierto?, donde el sonido del folk que había impuesto un poco los Crosby, Stills & Nash, y después con Young en el cuarteto, empezó a ser realmente una tendencia musical. Y Gordon Lightfoot, con su voz barítono, con su voz baja, su aparente simpleza en la música, porque él tocaba guitarra 12 cuerdas, guitarra acústica 12 cuerdas y una voz barítono, que es como un contraste entre la elegancia, la sobriedad, el tono melódico y acústico de la guitarra, y una voz fuerte y profunda, y siempre acompañado por un guitarrista eléctrico, por un contrabajo y por una batería. Eso fue su cuarteto, que desde el año 70 graba para el sello Reprise Warner, con el gran Larry Warren, que es de productor en esa época, un productor que efectivamente casi todo lo que tocaba en música folk lo convirtió en oro. E inmediatamente ese disco subió en todos los rankings a los dos lados del Atlántico, particularmente en Estados Unidos. Consiguió disco platino, disco de oro primero, disco platino, con un sonido realmente extraordinario, que fue el disco que hoy día se llama If You Could Read My Mind, aunque el disco se llamaba en realidad, tenía otro nombre, se llamaba Sit Down Young Stranger. Y dado que el single If You Could Read My Mind tuvo tanto éxito, y el disco no tuvo éxito el disco, sino el single, reimprimieron, ¿no es cierto?, rehicieron el disco con el título del single exitoso, y luego el disco se transformó en un éxito absoluto. Bueno, este disco, el que inaugura su carrera, a pesar de los discos anteriores en United Artists, inaugura una carrera extraordinaria de un cantante que mantuvo siempre su estilo, su impronta, de un cantante folk comprometido con letras muy interesantes que describen el paisaje, el pueblo, las tradiciones, la historia de Canadá, mezclado con la situación actual, inserta en un tiempo de cambio en el mundo, donde las temáticas menores, las temáticas íntimas y locales, son atravesadas por un sentimiento, por un clima, por un sentimiento global o mundial, en épocas de tanto cambio. Y Gordon Lightfoot, que hace estas melodías, que pueden ser melodías, canciones de amor, baladas de amor de sus parejas, o como les decía, de situaciones sociales que él
que él veía que ocurrían, o historias de personajes, o como ya decía antes, de paisajes o hitos. Bueno, él lo hace con una facilidad tremenda, con una voz profunda, comunicando siempre un sentimiento melancólico, nostálgico, en un tono que yo creo que de folk, porque siempre digo lo mismo, que estos conceptos de folk, que es lo que los folk o los country, es un cantante de baladas acústicas, básicamente, baladas acústicas, con una gran textura, muchas veces con textura de orquesta de cuerdas detrás, que lo hacen realmente un artista fantástico. Y yo digo que cuestiono el concepto de folk porque me parece que trasciende el sonido folk tradicional y es capaz de integrarse como un compositor universal. De hecho, Robbie Robertson, el gran guitarrista y compositor de The Band, o el mismo Bob Dylan decían que bueno, cualquier canción que escucharan de las 400 canciones que compuso Gordon Lightfoot, cualquier canción que tocaran, que eligieran, era una canción buena, porque todas las canciones tenían efectivamente esa impronta personal, ninguna hacía concesiones a la estética de Gordon Lightfoot, ninguno transgredía lo que Gordon Lightfoot quería hacer, sino más bien se mantenían exactamente en la cuerda, en el tono de lo que Gordon Lightfoot se proponía. Uno toma sus discos y la verdad que si lo escucha por primera vez va a costar identificar cuál es el tema que más se vendió, que más sonó, o cuál es el tema de los singles, porque efectivamente es tan contundente la propuesta musical compositiva de Gordon Lightfoot que es casi imposible distinguir entre todas sus canciones cuáles son las canciones que efectivamente tuvieron más éxito en el público. Claro, en Latinoamérica a veces esta música no llega, no es muy conocida. Cantantes como Gordon Lightfoot, cantautores como Gordon Lightfoot no suscitan el interés del público latinoamericano, una barrera por supuesto del idioma, no sumergirse en las letras, la temática de sus canciones, y la música aparentemente suena un poco reiterativa. Es como escuchar a alguien que no lo conoce, escuchar 2 o 3 canciones de George Brassens, es como la misma canción. O como alguien que no conoce el tango, escuchar un tango y otro, la verdad que pareciera que fuera lo mismo. La verdad que no es así. Todas sus canciones tienen sus matices, sus temáticas, sus tempos, sus ritmos, sus arreglos musicales que son muy, muy, muy interesantes. Bueno, a mí este disco, como les digo, me encanta. Yo creo todas estas canciones, más allá del éxito que significó, If You Could Read My Mind, que realmente fue un exitazo extraordinario, interpretado por un montón de cantantes. La Línea de Newton-John hizo un disco del año 72-73 con esta canción que también batió récords. Realmente súper interesante. Algunas de las canciones, la hermosa Me and Bobby McGee, que es uno de los pocos temas que él no compuso, se lo compuso Chris Christopherson, que además Me and Bobby McGee fue interpretada nada menos que por Janis Joplin en Woodstock, o Cobwebs and Dust, por Little Allison, Sit Down Young Stranger, que fue el tema que da nombre al disco originalmente, o The Ponyman, con armónica de John Sebastian, por ejemplo, que es los Loving Spoonful, con arreglos de cuerda de Nick DeCaro, que además es un tradicional arreglador de discos de Warner o de Reprise Records. Realmente un disco extraordinario, este If You Could Read My Mind, que vale la pena entrar por aquí para conocerlo, pero no es el disco que a mí más particularmente me gusta, sino que que es un homenaje, como les decía, a mi amigo Lucho Ábrigo, que lo degustamos a tarde, a fines de los 70, largas tardes a fines de los 70, escuchamos y una y otra vez el Summertime Dream, como les decía, con la misma estructura, con guitarra 12 cuerdas, guitarra eléctrica y acústica de Terry Clemens, bajo y batería de Rick Haynes y Bernie Kane, que son los músicos que tocaban permanentemente con él, y la producción precisamente de Lenny Waronker y Gordon Lightfoot. Un disco extraordinario donde está el tema Summertime Dream, que también estuvo mucho en la radio, y particularmente el tema The Wreck of Edmund Fitzgerald, que narra la historia de un buque carguero que se hunde en el lago superior, en el lago Hurono superior, no estoy seguro, y mueren 29 personas, 29 marineros. Digamos que los lagos, el sistema de lagos, de los grandes lagos que limitan por el norte de Estados Unidos y el sur de Canadá, estos lagos, el Hurón, el Ontario, el Erie, el lago superior,
Son lagos que están conectados unos con otros por canales o por ríos y que son todos lagos navegables y termina saliendo el océano Atlántico por el río de San Lorenzo, el canal de San Lorenzo. Por lo tanto, todos estos lagos son navegables con una gran intensidad de comercio de buques cargueros, petroleros, buques o de grano, y que es parte del paisaje de esta América profunda, de esta Norteamérica profunda, que limita, como les decía, Estados Unidos y Canadá, y describe el episodio casi periodísticamente, como una crónica periodística, describe el episodio del hundimiento de este buque carguero, que realmente lo hace en una forma magistral, un tema precioso, lleno de matices, con una letra impresionante, haciendo un homenaje a los marineros que murieron en este buque. Bueno, tiene otros temas realmente interesantísimos. Bueno, ya les decía, Summertime Dream, Spanish Moss, que uno de sus temas más conocidos, Never Too Close, un disco realmente extraordinario, también se lo recomiendo, solamente como muestra de un botón por supuesto también lo tengo en CD, una de las primeras versiones que se editaron a fines de los años 80. Este otro disco realmente muy bueno, que también tuvo un gran éxito en venta. Aquí está Sundown, bueno, el disco se llama Sundown, el tema principal Sundown también, se lo dedicó a su mujer en su minuto, manteniendo la misma estructura musical, o temas como Circle of Steel o Carefree Highway, que son realmente temas muy lindos. Aquí tenemos otro disco doble, este lo compré en Estados Unidos, un precio realmente ridículo, un disco doble, donde toma algunos de sus temas antiguos de la primera época, de la época de United Artists, y lo regraba, más algunos otros temas regrabados de su tema posterior. Gordon Lightfoot fue parte de la famosísima gira que hiciera Bob Dylan en el año 75-76 del Rolling Thunder Review. Fue parte de Johnny Mitchell, su compatriota canadiense, y otros artistas importantes fueron parte de esa gira. Con eso Bob Dylan hace una especie de homenaje a Gordon Lightfoot, que continuó una carrera muy larga, solamente hasta fines de los años 2000, que tuvo un accidente vascular. Gordon Lightfoot dejó de cantar, estuvo a muy mal traer, hasta que falleció, como les decía, hace un año atrás. Lo mejor de su discografía, en mi opinión, está precisamente en los años 70. Yo creo que los discos de la época de United Artists, de entre el 65, 66 y 70, también son súper interesantes, pero la madurez plena, a mi juicio, empieza como les decía, con If You Could Read My Mind, que yo creo que es el disco que inaugura una etapa de oro de la discografía de Lightfoot, y que termina, la verdad que termina con su último disco. Toda su discografía es extraordinaria, no hay puntos bajos, es un artista de una continuidad, de una solidez compositiva impresionante. Como les decía, más de 400 canciones compuestas, muchas de ellas interpretadas por artistas de primer nivel, y muchos de estos artistas consideran a Lightfoot uno de los más grandes compositores de la música folk. Yo diría de la música folk rock, que son siempre etiquetas media mañosas, pero bueno, un compositor con devoción por la guitarra 12 cuerdas, con la guitarra acústica, con estas canciones es muy sensible, muy íntima. Me recuerdan en algún sentido también a lo que fue Jim Croce, ¿no es cierto?, este malogrado cantautor de Filadelfia, que falleció en un accidente de tránsito muy temprano. Alcanzó a grabar 2 discos y un disco póstumo. Entonces, son 2 canciones extraordinarias. Hasta el día de hoy seguimos escuchando El Tiempo en la Botella. Algún día vamos a hablar de Jim Croce. O artistas como James Taylor, que a diferencia de Gordon Lightfoot, un artista un poco posterior, un poco más vinculado incluso a una balada un poco más sofisticada. Partió siendo una especie de Gordon Lightfoot, James Taylor, pero después se fue sofisticando en sus arreglos musicales, y después definitivamente James Taylor, que siempre mantuvo esa impronta, tuvo temas bastante comerciales con arreglos bastante más comerciales. En cambio Lightfoot no, Lightfoot fue súper consecuente con lo que él quería hacer, y la verdad que toda su obra se despliega en ese mismo tono de una música intimista, con letras muy sentidas y con una música al servicio, con unos arreglos musicales al servicio de esa melodía y de esas temáticas, y a veces insertando unos arreglos de cuerda, de orquesta, realmente extraordinarios. Bueno, un gran artista, Gordon Lightfoot, que falleció hace poco,
los medios, por lo menos aquí en Chile, ni un milímetro de noticias. Si uno ve la Presidenta Nacional, en los diarios españoles, en los diarios europeos, que decir los diarios norteamericanos, consignaron la importancia que tuvo Lightfoot, y muchos hablaron sobre la herencia que deja este gran cantautor canadiense, que bueno, para el mismo Justin Trudeau fue considerado un tesoro cultural de Canadá, junto con Neil Young, con Johnny Mitchell y con Leonard Cohen, probablemente los más importantes artistas de ese hermosísimo país de América del Norte. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este programa, que estaba pendiente, no lo habíamos podido grabar básicamente porque el computador de mi disco duro estaba lleno de cosas laborales, y la verdad que he tenido que despejar algunas cosas para darle más rapidez, más fluidez, así que por eso un poco la demora. Además que las cosas laborales, la verdad que impiden a veces dedicarle, aunque sea 20, 25 minutos, a sentarme frente al computador y hacer este programa. Así que, bueno, suscríbanse, pongan me gusta, díganme si conocían el Gordon Lightfoot o no lo conocían. Si les motiva escucharlo, voy a dejarle en la descripción algunas de estas canciones que yo le he hablado, para que la escuchen y me comenten aquí mismo, si lo desean, qué les pareció. Así que bueno, muchas gracias, un gran abrazo y nos vemos en La Música como Excusa. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well, in a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet. You know that ghost is me, and I will never be set free as long as I'm a ghost you can't see. If I could read your mind, love,